Estudiantes, buenas noches. Bienvenidos a su diplomado en Administración Efectiva en el módulo que tiene que ver con Administración Efectiva de Recursos. Los saluda esta noche Jeffrey Manuel Pascagasa, corredor, y antes de empezar nuestra sesión del día de hoy, voy a recordar lo que trabajamos la sesión pasada. La sesión pasada trabajamos todo lo que tenía que ver con la organización y vimos las diferentes formas de cómo diseñar nuestra organización. Hoy, en nuestra sesión de hoy, tenemos parte de la dirección, pero vamos a manejar parte de lo que es la organización en todo lo que tiene que ver con las organizaciones de lo que llamamos la economía solidaria. ¿Por qué esta forma de asociatividad? En el país, digamos, es muy importante hoy este tipo de organizaciones. En el mundo han sido probadas con éxito y esto, digamos, se nos hace muy importante que usted lo conozca para que tenga otra manera, otra forma de usted pueda organizar su organización o puedan organizarse con sus comunidades para manejar otra forma de, digamos, de empresa, de asociatividad. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. El día de hoy me acompaña el profesor Alberto Herrera. Profesor Alberto, buenas noches. Doctor Jeffrey, muy buenas noches. A todos, muy buenas noches. Profesor Alberto, cuéntenos un poco de su experiencia profesional, un poco de su experiencia académica. Bien, yo tengo una maestría en Administración de Empresas, Negocios y Psicología Organizacional. Esta maestría la logré en los Estados Unidos, en Northwest University, como parte de mi carrera docente, una carrera que se extiende durante 20 años en el país. Pertenezco a la Red Latinoamericana de Investigadores en Economía Solidaria, presidiendo el Comité Científico en representación de Colombia particularmente, y desde hace 20 años también me he dedicado como asesor y consultor de empresas de economía solidaria en el país. Me complace mucho acompañarlos en esta conferencia a fin de darles a conocer qué es la economía solidaria en el país. A nivel latinoamericano, también conocida o referenciada como economía social y solidaria. A nivel europeo, como movimiento cooperativo. Una propuesta que hoy se avala bajo el nombre de la teoría económica de la solidaridad en la búsqueda de una alternativa a la famosa crisis del capitalismo en el mundo. Muy bien, profesor Alberto, usted nos cuenta su experiencia en la parte solidaria. Sé que usted tiene una empresa, cuéntanos a qué se dedica su empresa en el sector solidario. Sí, es la Fundación Interamericana para el Desarrollo Cogerencial. Deben recordarla muchas de las personas que hoy están asistiendo a esta conferencia, como quiera que a nivel nacional hemos tenido la oportunidad de llevar a cabo, en coordinación con la Superintendencia de la Economía Solidaria o DAN Social, conferencias de actualización para este tipo de organizaciones. Específicamente me estoy haciendo referencia a las cooperativas, los fondos de empleados, asociaciones mutualistas y otras entidades dentro del derecho asociativo, el derecho solidario. Muy bien, profesor Herrera. Entonces, esta noche vamos a manejar todo lo que tiene que ver con el tema, entonces, de la asociatividad, de nuestra parte de la economía solidaria. Es otra forma de organizar, valga la redundancia, nuestras empresas, nuestras organizaciones. Y es muy importante conocer este modelo porque se convierte en una alternativa en el mundo, se le está llamando como una tercera vía. Entonces aquí es donde cobra importancia el tema de la economía solidaria. Entonces vamos a empezar en materia con el doctor Herrera, todo el tema de economía solidaria. Profe Herrera, entonces empecemos con el tema de economía solidaria. Gracias, Jeffrey. Para entender los pilares doctrinales, el pensamiento filosófico en los cuales se cimenta la economía solidaria, debemos ir a los orígenes mismos de la estructura de la palabra. Hablar de economía solidaria es hablar de cooperación. Una palabra muy antigua, una palabra que cuando tratamos de averiguar sus orígenes, necesariamente nos remonta a la época prehistórica,
a partir del momento mismo en que el hombre es consciente de que no puede vivir solo, es consciente de que existen grandes retos en la naturaleza que no puede satisfacer de manera aislada. Entonces, vamos a referirnos a qué es la cooperación. Cooperación es más allá de trabajar juntos, más allá de trabajar en equipo. La mayoría de las palabras que componen y caracterizan nuestra lengua están conformadas por raíces griegas o raíces latinas. La palabra cooperación no es la excepción. Co significa conjunto, co significa grupo, co significa equipo. Si tenemos la oportunidad de ver una transmisión en directo del Tour de Francia, la Vuelta a Colombia, o de presenciar la carrera Nazca de Montoya, con mucha frecuencia en el locutor escuchamos el término, el concepto coequipero. Y nos preguntamos, ¿qué es un coequipero? Es la persona que tras los bastidores, es la persona que desde los pits está contribuyendo a que el corredor mantenga su posición y ayuda obviamente también a diseñar su estrategia. La otra parte de la palabra, operari, viene también del latín, que significa trabajo, significa labor, significa tarea. Raíz latina que posteriormente diera origen al concepto conocido por todos nosotros dentro de las organizaciones como el operario. Sin embargo, la cooperación, en mi concepto, trasciende la misma existencia humana. Y vamos a una reflexión. ¿Qué necesita una semilla para germinar? Agua, aire, tierra, no cualquier tierra, de hecho es una tierra fértil, luz y calor. No podríamos pensar que bananos podemos cultivar en tierra fría. Allí es importante el calor. 5 elementos básicos que caracterizan la naturaleza: agua, aire, tierra, luz y calor. En un equilibrio perfecto y que contribuyen a que exista la naturaleza. Y que dentro de la misma naturaleza podamos satisfacer hambre, sed y en general todo concepto de nuestra alimentación. ¿Qué pasaría en el evento que quitáramos el elemento agua de esos 5 componentes? Sencillamente la planta, esa semilla no germinaría. Pero mucha agua, como el invierno que nos azota, pues trae consigo la pérdida también de la planta, por ahogamiento o porque sencillamente esa semilla, ese bulbo, se pudre. De tal suerte que el agua es un elemento indispensable. El sol, mucho sol, la quema. Sin sol, tal vez germinaría, pero sería una planta raquítica que no está en capacidad de producir. Y así podríamos seguir haciéndolo con el aire, con el calor, para mostrarles a ustedes que la cooperación también está latente en la propia naturaleza. Y mucho antes de nuestra existencia también como seres humanos. Pero en un equilibrio perfecto, donde no existe exceso, pero tampoco hay defecto. Siguiendo con la reflexión de la naturaleza, encontramos un ser vivo, que según la ciencia es un ser vivo que carece de razón, que carece de inteligencia. Por su tamaño, podíamos tomar como ejemplo didáctico la hormiga. ¿Qué hacen las hormigas? Trabajan en equipo. Trabajan juntas.
no aparecen en grupos segmentados, pero tampoco existe una manila, un lazo o el cuerpo de policía tomado de la mano para evitar que una de ellas abandone la fila. Un trabajo en equipo que curiosamente también lo hacen en forma disciplinada, en forma ordenada. Recordemos esa experiencia que hemos visto en el campo, cuando vamos de vacaciones, pues vemos una fila de izquierda a derecha que se acercan a la provisión del alimento, mientras que la otra fila paralela va a su propia cueva, su propio hogar. Y la pregunta será, ¿por qué una hormiga suele cargar 50 veces su propio peso? Lo ha dicho Discovery Channel, lo ha dicho la ciencia, 50 veces su propio peso. Pues lo hacen con la intención de planificar, de prever el invierno y las dificultades que el invierno tiene. Entonces, todas sus hojas, todos los tallos, todos aquellos frutos que se recolectan y que están al interior de su cueva, son la provisión durante los meses de invierno a que se ve sometida la colmena. Un ejemplo de trabajo en equipo, un ejemplo digno de imitar en nosotros, pues con mucha frecuencia las grandes y medianas empresas nos contratan para motivar, para despertar en esos colaboradores, en esas personas que laboran dentro de una organización, el trabajo en equipo, las relaciones humanas y muchos otros factores que posteriormente tenemos la ocasión de complementar. Un animalito mucho más grande, de morfología similar pero con alas, pues es la abeja. Y a la abeja la conocemos como un animal laborioso. La abeja supo en nosotros los seres humanos mostrarnos qué es la división del trabajo, qué es la especialización del trabajo. Y entonces allí, en la colmena, encontramos la reina, encontramos las obreras y encontramos el zángano. Cada uno con una función específica. La reina fecunda permanece siempre dentro de la colmena. La obrera sale a las mañanas, absorbe el néctar de las flores y de allí tenemos más de 60 subproductos. El polen, la jalea real, la miel misma, como producto de esa labor de las obreras. El zángano no es el zángano que hoy caracterizamos en la sociedad como el hijo o la oveja negra, el perezoso o el vago. Movido por el interés de conocer por qué se le llama así, me fui a investigar un poco en las enciclopedias y me encuentro con que quien fecunda a la reina es el zángano. Con las mismas restricciones de la reina, tan solo que fecunda de domingo a domingo 24 horas al día sin derecho a alimentarse. La cosa se puso grave, porque no dejó de ser trabajo, ¿verdad? Efectivamente lo hace cuando este zángano ya está exhausto, extasiado, sirve de alimento a la reina en su proceso de fecundación. También allí en la colmena, entonces, se plasma el efecto de la cooperación. Y si los fines de semana nos dedicamos a ver National Geographic, Discovery Channel y todos aquellos canales especializados en el comportamiento de los animales, oh sorpresa la que nos vamos a llevar. Pues en el reino de los leones, la leona trabaja, ¿no es cierto? Y lo hace innato así, porque así está establecido en la ley de los leones. Mientras que el león cuida de sus crías, defiende su jauría. ¿Quién de nosotros ha visto, cuando salimos de paseo, un pequeño aviso en el pasto, en la arena, que diga juzgado promiscuo municipal del hormiguero de Manizales? Ninguno.
¿Quién de nosotros ha visto un león o una leona cercar su territorio? No solamente con cerca de púas, sino tal vez sistemas eléctricos o qué sé yo, que garanticen la seguridad de su jauría. Ninguno, ¿verdad? Y no solamente pasa con los leones, pasa con la jirafa, pasa con el rinoceronte, pasa con el elefante, las boas, los cocodrilos y cuanta especie animal exista en la tierra. En un comportamiento digno de imitar, donde se respetan entre sí, donde no existen leyes escritas, donde no hay pautas de comportamiento, ni códigos que judicialicen la indisciplina, el desacato o el incumplimiento de las funciones. Allí también vemos manifiesta no solamente la cooperación, sino otra serie de valores, inspirados en la fraternidad misma. Pero son seres que la ciencia ha dicho que son seres vivos, pero que carecen de razón, que carecen de inteligencia. Creo que en este momento lo estamos poniendo en duda. Basta pensar o recordar muchas noticias en las cuales un perro labrador desde el piso 68, cuando las Torres Gemelas, salva a su amo, invidente por demás. Y luego de presentir el peligro, lo baja hasta la esquina. Muchas otras experiencias ustedes habrán escuchado a lo largo de la televisión, que nos dicen que son seres que sí tienen inteligencia y que en su marco de inteligencia hay algo de razón. No habría otra forma para justificar su comportamiento. Llegamos a nosotros, los seres humanos. Qué bueno podernos describir con comportamientos fraternos. Qué bueno decir que trabajamos con la disciplina, el tesón y el orden que caracteriza la hormiga, a la abeja o cualquier otra persona. Se dice que Dios nos ha dotado también del bien y el mal, y está en nosotros decidir en qué o cómo nos identificamos. Sin embargo, tristemente nosotros los seres humanos, hechos a imagen y semejanza de Dios, somos seres por naturaleza envidiosos. Somos seres por naturaleza egoístas, perezosos, mentirosos, desleales. Y podría seguir haciendo una enumeración de antivalores, que es lo que ha hecho que la cooperación, que los valores que hoy las grandes, medianas y pequeñas empresas luchan, inducen y capacitan en su entorno, hacen la diferencia por un mundo mejor, por un mundo más humano, un mundo más racional, más justo. Así las cosas, entonces ya podemos definir que la cooperación tiene una serie de elementos que la caracterizan. En mis salones de clase, y dependiendo también del tipo de la población que está conmigo, hago referencia a cuáles son los ingredientes de un ajiaco con pollo, cuáles son los ingredientes de un sancocho de gallina, ¿no es cierto? Y entonces empieza a enumerar la papa de una, de la otra, y la criolla, más la mazorca, más el pollo, ¿no es cierto? Si a esa receta de cocina le quitamos el pollo, pues no pasaría de ser un caldo de papa, ¿no es cierto? O si a ese sancocho le quitamos el plátano verde, pues no dejaría de ser un caldo de carne o un caldo de pollo. De la misma manera, la cooperación, definida tal como la hicimos, tiene adicionalmente unos elementos que la caracterizan. Y el primero de ellos, la ayuda mutua. La capacidad que tenemos los seres humanos de lograr objetivos y metas comunes. Objetivos y metas, todas casi diría yo,
que están orientadas hacia la satisfacción plena de las necesidades personales o familiares. Esfuerzo propio. Y aquí entonces ya empezamos a identificar el portafolio de servicios de las empresas asociativas, solidarias o del movimiento cooperativo en sí mismo. ¿Por qué? El crédito se soporta bajo un sistema de apalancamiento, es decir, de 1 a 3, de 1 a 5, el valor aportado o ahorrado. Equivale a decir que a mayor esfuerzo individual, mayor será la ayuda mutua que usted recibe de la entidad a la cual pertenece. Esa es una relación de reciprocidad que caracteriza siempre el portafolio de servicios en las cooperativas, fondos de empleados o cualquier otra de estas relaciones. Un tercer elemento que caracteriza la cooperación es la solidaridad. Una solidaridad que en veces hemos confundido y que relacionamos siempre con una catástrofe, siempre con una crisis. Y entonces se despierta en nosotros la necesidad de ayudar con un mercado y llevarlo o canalizarlo a través de entidades sociales como la Cruz Roja o las alcaldías para ayudar a quienes sufren hoy una mala pasada del destino, como en el caso que vivimos actualmente en el país. Sin embargo, la solidaridad en otras culturas se convierte en estrategia de prosperidad, en estrategia de riqueza. Y estoy hablando, ¿quién de nosotros ha visto un turco o un judío sin plata? Son de las etnias, ¿no es cierto?, más prósperas, más pudientes, más ricas. Sin embargo, los judíos son errantes, no tienen nación, ya que en el año 1989 la Organización de Estados Americanos y la Organización de Naciones Unidas les confirió una franja en Palestina. Ellos no siguen reconociendo esa franja como su nación, de ahí que están dispersos por el mundo. Sin embargo, cuando aparece un judío que viene escondido en la bodega de un buque y que por casualidad llegó a las costas de Barranquilla, pues lo primero que hace es identificar un apellido, un nombre que sea afín a su cultura, afín a su lengua. Y cuando efectivamente lo encuentra, este majito, este congénere, no le brinda una sopa, no le brinda dinero, no le brinda hospedaje, le deja esperando un minuto en la puerta, va hacia el fondo de su vivienda, saca allí 100 metros de tela y le desea buena suerte. Esta persona tiene dos opciones: vender metro de tela para satisfacer su necesidad de sed, de hambre y de habitación, o robarse los 100 metros de tela y nunca volver. De ahí que muchos de ellos están dedicados al sector textil. Son una comunidad unida, pero una comunidad que se une en torno a la solidaridad. La solidaridad identificada como solidez. Tratemos de ver en pantalla la palabra para allí mirar las 3 primeras sílabas que la caracterizan. Sólida. Una solidez que significa fuerza, que significa cohesión. Una solidez para la riqueza, la siguiente sílaba, ri. Una riqueza, según la cultura judía, que está en función de aprender a dar, de darnos a los demás. Y dicen ellos que aprenderemos a dar el día que nos duela dar. ¿Ok? Continuamos. Equidad. Equidad no es lo mismo que igualdad. Equidad significa dar a cada quien lo que merece, lo que corresponde. ¿En virtud de qué? De su propio esfuerzo, de su propio aporte, de su participación en ese concepto de ayuda mutua.
Con ayuda mutua, esfuerzo individual o propio, solidaridad y equidad, tendríamos un mundo más justo, más humano. Si nos hemos preguntado qué es justicia social, ahí está la respuesta. La justicia social se cimenta en valores morales, en valores humanistas, valores que inician en el seno del hogar, desde donde empezamos a cultivar o a rechazar los beneficios de la cooperación. Cooperación es compromiso. ¿Quién de nosotros no estaría dispuesto a dar la vida misma por la felicidad, el bienestar o la seguridad de un hijo? Creo que todos. Pero ninguno de nosotros estaríamos en disposición de entregar esa misma vida por la universidad, por el trabajo que realizamos. Y ahí está la diferencia. Los seres humanos con mucha frecuencia nos involucramos y quisiéramos participar en todo y queremos meter las narices en todo, pero poco nos comprometemos. Recuerdo en este momento a uno de mis maestros a lo largo de mi carrera académica, el profesor Miguel Ángel Cornejo. El profesor Miguel Ángel Cornejo en alguna vez nos mostraba cuál es la diferencia entre estar comprometido y estar involucrado. Y nos ha invitado a su casa a desayunar, donde había una gran bandeja de huevos pericos con jamón. Un huevo que lleva tomate picado, cebolla y jamón. Una fuente grande. Pero antes de que nosotros pudiéramos acceder a probar esa bandeja, nos ha pedido el favor de identificar los animales que han participado en el proceso. Sencillo, el cerdo y la gallina. Y uno de ellos estaba involucrado y el otro comprometido. Pues empezaron las conjeturas. Algunos decían que la gallina estaba comprometida. Después de todo, había más huevo que jamón o que tomate y cebolla. Y otros al contrario. Finalmente, quien estaba comprometido es el cerdo e involucrada la gallina, aunque hubiera más del ingrediente gallina, ¿no es cierto? Y la razón, el cerdo, para convertirse en jamón, entregó la vida. La gallina está viva, mañana si quiere pone un huevo, de tal suerte que está involucrada. Pero el cerdo, para hacer jamón, ese tuvo que entregar la vida misma. Nuestras organizaciones, nuestros hogares, nuestros trabajos requieren ese factor de compromiso. La calidad de los procesos hoy es fundamental. Las alcaldías y todos los institutos descentralizados del gobierno están logrando su acreditación ISO. Una norma que certifica la calidad de los productos y la calidad de los procesos. Nosotros debemos estar comprometidos con nosotros mismos, con el futuro de nuestros negocios, sin importar el tamaño de este, para identificarnos con el concepto de calidad. Porque la calidad es hoy en día nuestra prioridad y lo será por siempre, en el hoy y en el mañana. Las personas insolidarias, de las cuales hacía referencia hace un rato, y son muchas, y que a diario nos las encontramos cuando vamos en el bus, pues de hecho a quien se le cae sin saberlo un billete de 50,000 pesos, pocas veces le decimos, señora, señor, se le cayó el billete de 50, por el contrario, en forma disimulada se le coloca el pie, ¿no es cierto? Y cuando la persona se percata de que algo se le ha caído, ¿qué busca su merced? Yo le he ayudado a encontrarlo. Absurdo. Negligentes, porque conscientes de nuestro rol, de nuestro papel dentro de la organización, dentro del hogar, ¿no es cierto? A propósito que hablo del hogar, mamá nunca descansa. Si acaso, en Año Nuevo se compra el pollo asado, ¿no es cierto? Pero ni aún el Día de la Madre, frijoles como los de mamá ninguno. Y es que invitar
a 40 parientes a almorzar para celebrar en conjunto el Día de la Madre, pues no deja de salir costoso para quien dispone de esos recursos. Somos por naturaleza egoístas y desde niños lo hemos sido. Recordemos los escándalos cuando alguien usaba la camiseta o jugaba con nuestro juguete preferido. Allí nos hicimos egoístas, nacimos egoístas y en parte algo también tuvieron sin querer nuestros padres, pues nos dieron una maleta, un lápiz, una esfera y una cartilla y esto es suyo, ¿no es cierto? Y hasta inclusive con amenazas teníamos que velar porque era mío y no podía compartirlo, ni mucho menos perderlo. Codiciosos, envidiosos, indiferentes, apáticos, pero esos son mentirosos y desleales. He aquí una invitación a identificarnos con valores, a compartir experiencias del compromiso en familia, para crear en ellos esas alternativas que hagan de nosotros una vida de un mundo mejor. ¿Por qué los traigo ahorita? En forma irreflexiva, haciendo demasiado énfasis más en lo negativo que en lo positivo, porque curiosamente pesa más estos defectos, que son los que hacen que nuestras organizaciones no sean lo suficientemente eficientes y eficaces para los cuales fueron constituidas. Luego, debemos adoptar una actitud diferente, una actitud entusiasta. Y para lograr entusiasmo tenemos que aprender a ser ¿qué? Optimistas. Tenemos que aprender a creer en nosotros mismos, a creer en el sí se puede. Firmes en nuestras decisiones, legales con observancia en las normas, los reglamentos, la ley misma. Generosas con quien verdaderamente requiere, demanda de que seamos generosos. Compasivos y fraternales, en una sola palabra, cambiar el lado oscuro de nuestro corazón. Doctor Jeffrey. Profesor Alberto, usted nos hablaba de la importancia de la solidaridad, de la cooperación en las organizaciones. ¿Por qué este efecto no se ve en nuestras organizaciones en Colombia? No solamente en Colombia, ¿no? El efecto del capitalismo, de producir más, de lograr las mayores utilidades, con el menor esfuerzo, con el menos costo de operación que sea necesario, es verdad. Y en parte esa es la razón por la cual muchos de nuestros productos no compiten internacionalmente. Si una receta de un ponqué tipo exportación dice que tenemos que utilizar 8 huevos, realmente nosotros ponemos 3, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Entonces, son muchos factores, pero nuestro propósito es crear una cultura empresarial solidaria. Y de ahí que la teoría económica de la solidaridad es esa teoría que se proyecta para contrarrestar las crisis del capitalismo en el mundo, no solamente en Colombia. Muy bien, tenemos una pregunta de uno de los estudiantes y nos dice que por qué es importante en este momento la asociatividad como modelo para Colombia. ¿Cuál es esa relevancia que tendría este modelo para las organizaciones colombianas? Bien, nosotros tenemos en Colombia grandes organizaciones que caracterizan e identifican al movimiento cooperativo o a la economía solidaria en Colombia. Hay registradas, legalmente inscritas, legalmente registradas en la Superintendencia de la Economía Solidaria 10.860 organizaciones. Es un número bastante representativo. Y si partimos de que a ella misma, a esas 10.860 organizaciones, pertenecen 6.500.000 asociados, 6 millones de asociados, pues estamos hablando de una población bastante grande que se beneficia y que impacta en el desarrollo de estas organizaciones. Bastaría estimar que en cada uno de esos 6.500.000 asociados existe padre, madre, esposa, hijo o hermano, para que nosotros pudiéramos extrapolar esa cantidad de 6.500.000 a más de 18, 19 millones de habitantes de los 43.500.000 pesos
habitantes registrados por el DANE en Colombia. Tenemos grandes empresas como Colanta, grandes empresas como Financiera Juriscop, las cooperativas de Medellín, todas sin excepción, son cooperativas financieras que verdaderamente contribuyen al bienestar del asociado y su familia, pero como también a elevar el nivel y la calidad de vida de las personas. Todo en el marco de esos valores que acabamos de exponer. Muy bien, profesor Alberto. Algo que tenemos que tener muy en cuenta en esta parte del cooperativismo y de los valores que nos hablaba el profesor Alberto Herrera es que se deben vivenciar desde las personas. En el otro bloque vamos a hacer una serie de preguntas para que ustedes desde allá, desde los centros asociados, nos envíen las inquietudes y también participen en esta primera parte donde quisimos dar una pequeña introducción a todo el tema de valores, a todo el tema relacionado con los valores que se deben vivenciar para ser personas solidarias y, yo diría, cooperantes, no solamente a nivel empresarial, sino también a nivel social. Vamos a nuestro primer descanso de 5 minutos y ya regresamos.